Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación sobre la reciente publicación de la Guía de Área de Influencia en los ecosistemas terrestres. Vamos a iniciar esta capacitación también entregando algunas informaciones importantes, como por ejemplo lo que tiene que ver con los tres ejes que tiene nuestra dirección ejecutiva que buscan, por una parte, una gestión técnica de excelencia apegada a la normativa y con unificación de criterios, lo cual se relaciona directamente también a través de este tipo de publicaciones, que lo que busca es entregar certezas técnicas y jurídicas a todos los actores que participan en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero también esto se hace cumpliendo el Tratado de Derechos Humanos del Acuerdo de Escazú y que por lo tanto desde nuestro servicio de evaluación ambiental se toma la decisión de realizar una implementación progresiva del Acuerdo de Escazú a partir particularmente de julio del 2022. También se agrega un contexto global, ¿cierto?, de una crisis ambiental relacionada con la pérdida de biodiversidad, el aumento de la contaminación y también cómo también enfrentamos el cambio climático, y es por esta razón de que también dentro de los lineamientos estratégicos está la incorporación del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, donde recientemente este año se publicó la tercera edición de nuestra guía metodológica para la consideración del cambio climático. La siguiente, por favor. Dentro de las funciones, y es súper importante también el que ustedes y también todas las personas comprendan cuáles son las funciones que según el artículo 81 de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente le entrega el servicio de evaluación ambiental. Y dentro de estas funciones que están dentro de nuestra normativa, está la entrega de certezas técnicas y jurídicas a través de la unificación de criterios, requisitos, etcétera, que se hace también a través de publicaciones de guías. ¿Y esto también qué permite? Permite hacer una estandarización de la evaluación con criterios a nivel nacional, desde Arica a Magallanes. Y esos son los esfuerzos constantes que está haciendo nuestro servicio. ¿Por qué? Porque también queremos que nuestro sistema sea predecible, que en el fondo todas las personas conozcan qué es lo que está pasando dentro de todo el proceso, desde su ingreso hasta su finalización, ya que es un sistema que es terminal y que se encarga particularmente de la evaluación. Dentro de las publicaciones, como les decía anteriormente, para unificar criterios, para poder también estandarizarlos a nivel nacional y que el proceso de evaluación de impacto ambiental sea predecible, nosotros publicamos instructivos dirigidos a funcionarios y funcionarias de nuestro servicio, de tanto la dirección ejecutiva como de las distintas direcciones regionales, pero también tenemos guías, ¿cierto? 62 guías publicadas actualmente y 23 criterios técnicos que entregan información específica y un criterio particular en un componente o asociado a una tipología de proyectos, lo cual se encuentra dentro de nuestro centro de documentación que ustedes pueden encontrar en nuestra página web. Particularmente es importante señalar que la guía de área de influencia en ecosistemas terrestres, si bien está publicada en nuestro centro de documentación, su vigencia parte desde la publicación en el diario oficial, la cual aún no está publicado, pero sí es importante dar a conocer los propios contenidos para las preparaciones de los proyectos, para el conocimiento también de todos los actores que participan en el CIA y, por supuesto, oportunamente vamos a informar cuando se publique el extracto en el diario oficial. La siguiente, por favor. Como les comentaba y quería volver a reforzar que nuestro centro de documentación
Está nuestro buscador de guía y criterios publicados, nuestro índice, donde ustedes pueden encontrar todos los documentos vigentes, sean guías, sean documentos técnicos de criterios de evaluación, los propios instructivos también que están en este centro, también los documentos que están en proceso de elaboración, así que le invitamos a revisarlos y también de esta manera poder empaparse de lo que son los tanto criterios técnicos, tanto también los contenidos que tienen y cómo también son guías que permitan entregar un apoyo, guiar, como se llaman, en el diseño de los propios proyectos. Así que ahí pueden hacerlo a través del buscador integrado de documentos, pero si también quieren ir al detalle, también existe y está disponible el índice de guía y criterios vigentes. La siguiente, por favor. Pero siempre sucede que se necesitan resolver algunas dudas o existen algunas inquietudes en particular sobre algún criterio o un contenido que tenga un documento, o también sugerencias que también son una oportunidad para ir siempre en un contexto de mejora continua, ir revisando nuestras publicaciones, por lo cual está disponible también en el Centro de Atención de Usuarios del SEA, que está en la página web, y que es un canal de comunicación, que es un formulario donde ustedes pueden consultar sobre particularmente guías y documentos técnicos. Es súper importante el que ustedes puedan ingresar a través de este formulario sugerencias sobre una temática en particular, donde equipo de profesionales y también especialistas oportunamente van respondiendo lo posible, y también para siempre tener un refuerzo de los canales de comunicación que tenemos como servicio. Está disponible para todas y todos el correo comentarios.documentos@sea.gov.cl. Así que están invitadas e invitados para hacer la consulta sobre alguna publicación en particular y nosotros responderlas de la manera más oportuna posible. La siguiente, por favor. Es importante reforzar también para quienes están, las más de 100 personas que están conectadas, y que también es importante y la observancia de nuestras publicaciones. Y es importante poder comentarles que nosotros ya tenemos a partir del 30 de julio un instructivo que está disponible en nuestra página web sobre la observancia, la aplicación y la vigencia que tienen las guías y los documentos técnicos. Y esta guía en particular, la cual que va a tener la capacitación hoy día sobre área de influencia de ecosistemas terrestres, es una guía que va a entrar en vigencia solamente a partir de la publicación de su extracto en el diario oficial, la cual esperamos que sea la cuarta semana de febrero del 2025. Y aquí ustedes pueden ver también sobre las últimas publicaciones que hemos tenido como servicio: la guía metodológica para la consideración del cambio climático, que esperamos la primera semana de enero se publique el extracto en el diario oficial y así de esta manera entrar en vigencia, como también la guía de área de influencia de ecosistemas terrestres, la cual va a tener la capacitación hoy día, el criterio de evaluación en el CIA, metodologías para la consideración de los impactos acumulativos y sinérgicos, para la tercera semana de febrero, y el criterio de evaluación sobre uso de normas de referencia que proyectamos también para marzo del 2025. Es importante que ustedes puedan conocer esto, porque así también, al tener publicados estos documentos, pueden ya empaparse de los contenidos y estar más y mejor preparados para cuando entra en vigencia, y es decir, su observancia cada uno de estos documentos. Así que invitados también a poder revisar todo esto en nuestra página web del Servicio de Evaluación Ambiental. Bueno, y sin más, primero que todo, por supuesto, agradecer a los equipos que hacen posible esta capacitación. En la mañana tuvimos la capacitación
interna a los evaluadores, funcionarios y funcionarias del Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional. Hoy día está abierta a toda la ciudadanía y todos los actores que quieran participar. También saludar a los responsables, a todos los equipos que participaron de la revisión de este documento, tanto organismos de administración del Estado con competencia ambiental, como también a la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, las direcciones regionales, la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, y por supuesto a los responsables también de conducir este proceso, Santiago Ormazábal, con el apoyo de María Francisca Muñoz, que son del Departamento de Estudios y Desarrollo. Así que, bueno, y también del Departamento de Especialistas de Cambio Climático particularmente. Así que eso, sin más, Santiago, te dejo la palabra y espero que sea una fructífera capacitación y se puedan empapar de los principales contenidos que tiene la guía de área de influencia de los ecosistemas terrestres. Así que muchas gracias. Ahí estoy con el micrófono abierto. Buenas tardes, como bien me presentaba Camila, muchas gracias por la introducción, Camila. Mi nombre es Santiago Ormazábal, soy profesional del Departamento de Estudios y Desarrollo y en este momento voy a estar a cargo de la capacitación inicial del uso de la guía Áreas de Influencia en Ecosistemas Terrestres, de la cual también estuve a cargo junto con María Francisca Muñoz de su elaboración. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Presentar los contenidos de la guía, claramente, de áreas de influencia en ecosistemas terrestres. Primero, ver cuáles son los objetivos y alcances de la guía, es decir, cuál es su marco que se funciona. Y luego, entrar directamente con los detalles del contenido técnico que tiene la guía. La elaboración, de manera general, la elaboración de guías tiene un proceso participativo certificado por la norma ISO 9001. Esto le implica la revisión de distintos profesionales, tanto de la dirección ejecutiva como de direcciones regionales, como contaba también hace un rato, así como también de otros organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental, o AECAS. Para el caso de esta guía, contó con la revisión del Ministerio, de la Superintendencia de Medio Ambiente, de CONAF y del SAG. Bueno, entremos ya entonces al contenido de la guía como tal. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? ¿Para qué se desarrolló esta guía? Esta guía entrega fundamentos técnicos para el desarrollar una correcta delimitación y descripción de áreas de influencia de los objetos de protección que son parte de los ecosistemas terrestres, considerando entre ellos componentes bióticos y abióticos, pero estamos hablando de un ecosistema, así como el ecosistema en su conjunto. Eso quiere decir, una de las novedades que trae esta guía respecto a las guías anteriores que habían habido de área de influencia de ecosistemas terrestres es que tiene una perspectiva ecosistémica, ya se incluye no solamente las partes del ecosistema, sino que le da un foco al ecosistema en su conjunto. Esta guía sería aplicable para todos los ecosistemas terrestres, descontando los acuáticos continentales, claro, que son humedales y se encuentran en la guía particular de humedales. Y en esta guía, por el mismo motivo, no encuentra los objetos de protección agua ni aire. Los órganos de competencia ambiental o AECAS, como mencionaba, que estuvieran involucrados tanto en los procedimientos como al mismo tiempo en llevar a la práctica esta guía, sería el Ministerio del Medio Ambiente, el SAG, CONAF y en su futuro el SBAP, Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas en el momento que exista. ¿Cuáles son los objetos de protección que incluye esta guía? Para esta guía se tomaron los objetos de protección, principalmente los que están presentes en el artículo 6 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así como el artículo 8 del reglamento de evaluación de impacto ambiental, en los cuales se toman primero los componentes estructurantes o aquellos componentes abióticos que le dan la primera forma al medio ambiente, entre los cuales estarían agua, aire y suelo. Particular para esta guía, no se toma el objeto de protección aire, primero que nada por lo difícil que es vincular directamente el aire a un ecosistema
En el ecosistema un bosque, corre un viento, pasa a ser el del lago, corre un viento, pasa a ser el de la pradera, entonces no es fácil mantenerlo restringido a un solo ecosistema. Tampoco se toma el objeto de protección agua, porque recordemos que aquellos sistemas en los cuales el agua es su principal mediador o estructurador son humedales, por lo tanto el objeto de protección agua está mucho más desarrollado dentro de la guía de humedales que fueron publicadas el año pasado. Aparte de los componentes estructurantes, se considera el medio biótico. Para ello se incluyen las plantas, o dentro de la guía se referirá a la flora y vegetación en su conjunto. Se incluyen animales silvestres, que dentro de la guía se refiere a fauna, que puede incluir fauna vertebrada o invertebrada. Y además, como antes se mencionó anteriormente, se toma el ecosistema en su conjunto como un objeto de protección. Lo relevante siempre cuando vemos el ecosistema son las interacciones que existen entre él, la forma en que los distintos organismos dentro del medio biótico o abiótico se interrelacionan entre sí. Esto es lo que estructura, y todo ecosistema está formado por millones de conexiones que existen entre sus distintas partes. Estas interacciones entonces tienen ciertas características que las definen. Una de ellas es su temporalidad. Así hay interacciones rápidas que uno le puede ver tanto como por la perturbación o el cambio, una rápida consecuencia o cambio, por ejemplo, cómo se relaciona la avifauna con la vegetación. Si es que yo hago un corte de esa vegetación o disminuyo la distribución o la cobertura de este manto, rápidamente también va a disminuir la distribución entonces de las plantas que están asociadas a este sistema, o interacciones más lentas, como por ejemplo los procesos erosivos. Otras características que tienen son la frecuencia en la que ocurren estas interacciones. Hay interacciones que están ocurriendo todo el tiempo, o interacciones permanentes. Por ejemplo, las que tiene una planta con su polinizador, la interacción que puede tener un depredador con su presa, son que están ocurriendo constantemente durante el año. Y interacciones puntuales o ocasionales en las cuales tienen un momento específico, por ejemplo, en el año en que ocurren, como los momentos de nidificación o los procesos en general reproductivos de distintas especies, generan entonces un momento en el año en el cual se dan. Otra característica de esto es que las interacciones, y mientras más complejo sea el sistema, va a tener mayor resiliencia, es decir, si hay una mayor cantidad de conexiones y funciones que definen entre las distintas partes, si es que por algún motivo una de estas conexiones se debilita o se ve interrumpida, existe una red de conexiones que puede entonces darle la capacidad al sistema a seguir funcionando en normalidad, a pesar de haber perdido parte de sus conexiones. Por supuesto, hay interacciones más relevantes, y hay algunos casos de los cuales la pérdida de un componente puede generar una cascada de reacciones que termine con un impacto al sistema en su completo. Además de los objetos de protección antes mencionados, y de los atributos que más o menos fueron saliendo mientras estábamos conversando al respecto, otro aspecto o característica, elemento del medio ambiente que se incorpora dentro de esta guía es la de los servicios ecosistémicos. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Es la contribución directa e indirecta de los ecosistemas al bienestar humano. Es decir, antes estábamos hablando de esas interacciones que existen dentro del ecosistema, dentro de sus partes, dentro de los estructurantes, con el medio biótico. Ahora estamos hablando de la interacción que existe entonces del ecosistema con el medio humano, cómo se extiende el ecosistema en sus redes hacia también la población de los seres humanos. ¿Dónde se encuentra incluido el concepto de servicios ecosistémicos dentro del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental? Precisamente en el artículo 8 se establece que un territorio cuenta con valor ambiental cuando
corresponde a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea servicios ecosistémicos locales relevantes para la población. ¿Qué nos dice entonces este artículo o este inciso dentro de este artículo? El servicio ecosistémico es una de las partes que ayuda a caracterizar el valor ambiental del ecosistema. Vale decir, este corresponde a un atributo del ecosistema, no hacia un objeto de protección. Digo, los impactos son sobre los atributos y su objeto de protección, pero no es en sí el objeto de protección que estamos viendo. Aquí es el ecosistema y el servicio ecosistémico es un atributo que le entrega, junto con otras características, el valor ambiental. Los servicios ecosistémicos que se consideran dentro de esta guía se hablan de los servicios de provisión, que son aquellos que entregan materiales directos a la comunidad o a las personas. Servicios de regulación y mantención, que son a veces un poco más difíciles de ver, pero que incluyen las regulaciones de las poblaciones naturales de animales o plantas, las eliminaciones o depuraciones de contaminantes, la regulación de la erosión del suelo, control de temperatura, etcétera, etcétera. Además, existen también los servicios culturales que contribuyen a satisfacer necesidades y deseos relacionados con el bienestar psicológico y salud de la población, además de contribuir a la definición de la identidad territorial de las comunidades. Otro aspecto de marco general teórico que trabaja la guía es para la aproximación en el trabajo ecosistémico, la recomendación de la utilización de la modelación de ecosistemas. En este caso se hablan de dos tipos de modelos en particular. Uno, los modelos conceptuales, que sirven más que nada como para visualizar la extensión y las interacciones dentro de un ecosistema, en el cual se genera a través de cajas o cuadrados que representan elementos del ecosistema, como ya sea una planta o un grupo de plantas o un grupo o la vegetación en su conjunto, que nos representa un elemento del medio ambiente. Y a través de flechas las interacciones que existen con otros elementos a su vez. Además de esto, existen los modelos numéricos, que ya sirven más bien un modelo predictivo, entonces define la dinámica del ecosistema y nos permite establecer relaciones con lo que podríamos esperar a futuro, ya sea en términos espacial, local, entre otros. Entrando ahora a la parte de la delimitación y la definición de las áreas de influencia, lo primero que tenemos que conocer es el concepto de los factores generadores de impacto. Estos corresponden a partes y obras y acciones de un proyecto que normalmente en su interacción con el medio ambiente tienden a generar tienen la posibilidad de generar un impacto. Algo siempre relevante cuando estamos trabajando con las partes, obras y acciones de un proyecto es el cuándo y dónde. No es lo mismo, por supuesto, de que el ruido que se genere por la construcción de una obra ocurra durante el día, durante la noche, que ocurra durante los meses de primavera, los meses de invierno, porque las características, lo que está pasando en el ambiente en ese momento, cambian. Y entonces con las partes del ambiente que va a interaccionar o con los objetos de protección que va a interaccionar serán otros. Y lo mismo en su locación, no es lo mismo que se construya esta obra en una pradera, en un campo agrícola o en un bosque nativo con especies en categoría de conservación. Y van entonces a estar relacionados asimismo con distintos impactos ambientales. Además de esto, en la tercera fila de este diagrama se ve aquellos objetos de protección en donde podemos encontrar factores generadores de impacto. Por uno están los requerimientos para la ejecución del proyecto, vale decir, todo lo que se necesita para que el proyecto se eche a andar, los suministros, la extracción o uso de recursos naturales, la mano de obra, la gente que va a trabajar ahí, básicamente el transporte, dónde se van a llevar las cosas, cuándo se van a llevar, etc. Aparte, los desechos que posee este proyecto, que puede estar en emisiones, en efluentes o residuos, dependiendo de las características gaseosas, líquidas o sólidas de estos residuos del proyecto.
Además, otro punto que hay que poner atención son aquellos objetivos del proyecto, ya sean productos o servicios, ya que estos en su algunos proyectos en su funcionamiento también tienen algunas probabilidades de interaccionar con el medio ambiente y generar un impacto. Estos factores generadores de impacto luego van a interaccionar con las escalas temporales y espaciales del proyecto, entonces, no, en este caso no del proyecto, sino del ecosistema. Entonces, aparte de la localización y temporalidad de los factores generadores de impacto, tenemos que pensar en las dinámicas y en la escala espacial y temporal del proyecto. Por un lado, existen, al hablar de escala espacial, no va a ser lo mismo que un proyecto con todas sus partes se instale en el desierto, en la zona central o en la zona sur. O sea, la espacialización geográfica da una diferencia de los ambientes que va a estar de esa forma de los posibles impactos que se van a relacionar. Lo mismo con que se instale en alta montaña, en la depresión intermedia o en la costa. Eso habla del contexto entonces geográfico de él, así como también la matriz en la que se encuentra, es decir, el espacio que rodea este proyecto, se encuentra dentro de una matriz agrícola, está dentro de un bosque nativo, está dentro de la ciudad. Todo eso da unos contextos entonces naturales, tanto como socioculturales, que van a definir también los posibles impactos. Al mismo tiempo también existen escalas temporales que definen a los ecosistemas, como bien estábamos hablando anteriormente. Hay procesos dentro del ecosistema que son de ciclado, que todos los años se repiten y cambian. Así, en cada estación, características bastante similares. Salen las hojas, se caen las hojas, eh, hay anidación, nacen los individuos, crecen, etc. Como procesos más lentos, como son la renovación o la sucesión de algunos bosques que pueden tardar muchos, muchos años, décadas, incluso para pasar en el proceso y volver a formar un bosque maduro. Ahora, ¿cuál es la metodología para delimitar las áreas de influencia? Esto ya lo deben haber escuchado en unas cuantas otras presentaciones, pero vamos a verlo. Lo primero es generar una descripción del proyecto en general y cuáles serían de estos factores generadores de impacto, hacer una descripción detallada de todas las partes y obras que tiene, acciones que estaría contemplando este proyecto en este primer momento, independiente de dónde esté ubicado. Simplemente conocer en detalle cuál es todo el proceso productivo y todas las partes que se van a necesitar. Luego viene una especialización de los factores generadores de impacto, es decir, ya teniendo una idea completa de ese proyecto, puedo empezar a decir, aquí va a ser la instalación de faenas, aquí va a encontrarse tal planta, de aquí se puede extraer agua, etcétera, etcétera. Y con esto ya empiezo a entrar en la primera forma de una cartografía preliminar, es decir, un mapita que me empieza a decir dónde está el proyecto y qué voy a estar afectando. Luego de eso empiezo a hacer una descripción general de los objetos de protección que estarían entonces interactuando con estos factores generadores de impacto. Y a través de procesos de revisión bibliográfica puedo empezar a revisar qué características tienen entonces estos ecosistemas y sus componentes, y particularmente ver qué singularidades podrían estar interaccionando entonces con el proyecto. Luego empieza a generarse una descripción general de los impactos, vale decir, empezamos a desarrollar una predicción de los posibles impactos que se podrían estar generando entre estos factores generadores de impacto y estos componentes del ambiente y sus singularidades, para llevar luego entonces al paso 5, que es a una primera evaluación preliminar, es decir, empezar a identificar cuáles de los posibles impactos que yo dije que podía encontrar dentro de esta predicción tienen la posibilidad de generar entonces impactos significativos. En aquellos componentes en los cuales puede haber un impacto significativo, entonces ahí en ese pequeño conjunto realizo una descripción detallada de los objetos de protección, es decir, ahí bajo a hacer toda la revisión para asegurarme cuál es el impacto y cuál es el nivel de posible afectación que va a tener el ambiente. Finalmente, teniendo entonces la evaluación de los impactos significativos, paso al paso 7, en el cual tengo una evaluación y puedo empezar a definir medidas. Medidas como, en este caso, tanto como cambios de tecnología, incorporar formas para mitigar impactos, o también cambios en el proyecto en sí, como cambiar un proceso
un tipo de maquinaria por otra que pueda contaminar menos, poder cambiar un espacio que, no sé, necesita extraer agua. Este río nos genera más posibilidades de impacto, pero este tiene con menos probabilidad de impacto, entonces cambio el punto de captación del agua para bajar los impactos y así nuevamente tengo un nuevo proyecto con nuevas características para pasar nuevamente al paso 1, empezar a revisarlas, especializarlas, etcétera, etcétera. Y la idea es desarrollar este proceso de manera iterativa, tantas veces sean necesarias, encontrar el proyecto con menor cantidad de impactos ambientales posibles. La siguiente sección dentro de la guía identifica primero, hace una caracterización general de los objetos de protección en los que se trata, como decía anteriormente, suelo, flora y vegetación, fauna y ecosistemas, de características generales a las cuales hay que tenerle atención al momento de que vayamos a hacer tanto la descripción general como hasta empezar a definir las áreas de influencia, así como unos listados que son referenciales ilustrativos y no exhaustivos, es decir, de impactos, es decir, se da una idea de posibles o más frecuentes impactos sobre estos objetos de protección, pero no son los únicos, pueden existir otros y así que siempre hay que tener ojo. Lo importante es al ver, al analizar el ecosistema y los objetos generadores de impacto específicos, cuáles serían entonces, en estas características particulares, los impactos que se puedan producir. Criterios, luego, la siguiente sección es donde se presentan los criterios y casos para la delimitación de áreas de influencia. Esto es, por objeto de protección se presentan 2 o 3 ejemplos, que serían los casos teóricos breves de cómo se aplicarían estos criterios para la delimitación. Se hace la idea de un ejercicio teórico de un proyecto que tiene un factor generador de impacto particular y cómo entonces este factor de generador de impacto le definiría entonces asociado a esto un área de influencia, teniendo siempre en cuenta que uno primero lo va pensando el área de influencia por objeto de protección por impacto, pero finalmente lo que se presenta es un área de influencia por objeto de protección en general, es decir, se suman finalmente las áreas de los distintos impactos para sobre un mismo objeto de protección al momento de presentarlo. Esta sección incluye aparte mapas y figuras explicativas para tener más o menos ayudar a la visualización de cómo se estarían entonces definiendo estas áreas de influencia. El siguiente capítulo trata de los atributos requeridos para las áreas de influencia. Se presentan por cada objeto de protección que se mencionaron dentro de esta guía, nuevamente suelo, flora y vegetación, fauna y el ecosistema. Dentro de esto se entregan los atributos para una descripción general, como decía en el comienzo, cuando uno está definiendo, como sabemos, para todo objeto de protección se debe escribir una descripción general, como para atributos que serían requeridos para una descripción detallada. Esto es en el caso cuando ya estoy teniendo la probabilidad de un impacto significativo o requiero entonces justificar que no se presenta. Veo el impacto, veo que son más probables que sean afectados y en base a eso genero entonces la descripción que va a ser de esta caracterización o líneas de base. Cada uno de los atributos se presenta con una descripción que entonces nos estaría dando las ideas de qué es lo que se estaría escribiendo y así empezar a dar la idea de cuándo, para qué, con qué impacto, qué atributo es relevante presentar. Finalmente, la guía presenta una serie de anexos. El primer anexo es un glosario, es decir, terminología que se utilizan, términos técnicos que se utilizan dentro de la guía, que pueden ayudar que pueden generar un poco de complicación para el lector. Un anexo 3 con la bibliografía, que ya referencia libros, revistas científicas, etcétera, que ayudaron a la construcción de esto. Y un anexo 2 en el cual se encuentra información complementaria. Por un lado, la clasificación de las áreas protegidas, que define el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que estaría entrando a funcionar dentro del futuro próximo, ponemos a mediano plazo.
Aparte, se presenta una clasificación de servicio ecosistema, particularmente de provisión, para dar una idea al momento de que se tenga que trabajar con estos servicios ecosistémicos, es poder entonces identificar más fácil en los casos que servicios pueden estarse relacionando con la comunidad, así como el uso de una matriz para la evaluación de servicios ecosistémicos. Como mencionaba anteriormente, el artículo 8 establece que no solamente es el valor ambiental, establece los servicios ecosistémicos locales relevantes para la población. Por lo tanto, la valoración de estos servicios ecosistémicos por la población local es relevante entonces para el proceso y definirse que efectivamente es un atributo para el valor ambiental del territorio. Aparte de esto, queríamos mencionar un poco un tema descargado, que es algo que hemos estado hablando bastante, que es el tema de los servicios ecosistémicos, porque al hablarlo y trabajarlo en el desarrollo de la guía, nos dimos cuenta que era un tema que frecuentemente generaba algunas dudas de su utilización, de qué manera esto era parte del ecosistema y no del medio humano, etc. Primer punto que tenemos que establecer para, si es que no estamos hablando, eh, vamos a trabajar con servicio ecosistémico, un atributo de servicio ecosistémico. Este va a estar formado siempre de dos partes: un ecosistema contribuyente, es decir, un ecosistema que es el que provee este servicio ecosistémico, y una población beneficiada que nuevamente en el principio del artículo 8 tiene que ser una población local. Para dar un ejemplo más o menos general, estamos viendo entonces aquí un sistema de un valle en la zona, digamos, central, y en este sector encontramos un ecosistema que sería el ecosistema que estaría impactado, que sería un bosque en la ladera de este sistema montañoso. Junto a este bosque de ladera estaríamos encontrando un sector de uso agrícola con cierta población y recibirían como beneficios o aportes de este ecosistema de ladera los servicios ecosistémicos de polinizadores, como la presencia de abejas, hormigas u otros, que ayudan entonces al proceso de fecundación y que es fundamental en el proceso, en la producción agrícola. Hacen una cosecha de agua o retienen agua y la van eliminando, manteniendo o asegurando la provisión del recurso hídrico para este sistema agrícola. Generan una regulación térmica. Normalmente los ecosistemas disminuyen la temperatura que existen, por lo tanto, y de esta misma manera también a través de lo que mencionaba de la retención de agua, nivelan que no se escapen las temperaturas ni muy cálido ni muy frío. Controla las plagas también, al haber más especies de animales, sobre todo de reptiles, aves, que se alimentan de estos insectos que pueden generar problemas para la producción agrícola. La presencia entonces de un ecosistema saludable con una gran variedad de estas especies ayuda a regular las plagas y asimismo al menor uso de agroquímicos. De esta manera, entonces, tendríamos el ecosistema junto a su servicio ecosistémico, que sería el área de influencia completa del ecosistema, sería estas dos partes: el ecosistema creador, así como el sistema que está recibiendo los beneficios del ecosistema, y son en sí necesariamente ambas partes de esto. Se hace una separación de colores para que se vea como más geográficamente, pero en realidad sería solamente un área completa la que definiría entonces el área de influencia de un ecosistema. ¿Cómo sería el área de influencia para los servicios de vida y costumbre de los grupos humanos? En este caso teníamos el sistema agrícola, y se tendería a relacionar entonces con una población local que va a recibir estos productos agrícolas, y a través de esas partes, es decir, de donde están y se generan los recursos y encontraríamos entonces el área de influencia a una afectación del sistema agrícola o del servicio de protección agricultura. Así, ya terminando la presentación, el área de influencia del objeto de protección de ecosistemas difiere en las características del área de influencia de los servicios de vida y costumbre
Ambas áreas de influencia compartirán una superficie, en este caso el del área de los agricultores, pero el conjunto va a diferir uno con la población local y el otro con el ecosistema contribuyente. No es raro que áreas de influencia se sobrepongan espacialmente en sus áreas de influencia, sobre todo si es que están relacionados con un proyecto que comparte partes, obras y acciones. Son una misma, digamos, una misma factor generador de impacto, una parte obra de acción tiene la capacidad de generar más de un impacto ambiental. Este mismo criterio se explica dentro de la guía área de influencia y sistemas de vida y de costumbres de grupos humanos, que está disponible en el centro de documentación del CEA. Y este mismo criterio se utiliza para representar ambas superficies y se aplica para todos los servicios ecosistémicos. Con eso ya estamos terminando nuestra presentación. Le doy muchas gracias a todo el equipo de CEA Capacita por apoyar en esto, particularmente a Ricardo, que nos ha estado acompañando, y damos por finalizada la capacitación. Muchas gracias, Santiago, por esta capacitación. Me tomo el espacio unos segundos para dar dos anuncios. Hola, mi nombre es Ricardo. A nombre de todo el equipo de producción de SEA Capacita y de las capacitaciones del servicio, nos gustaría recordarles que todas las grabaciones de estas capacitaciones se van a encontrar cargadas en la plataforma SEA Capacita. Voy a dejar el enlace dentro de unos segundos dentro del chat para que lo puedan observar. Y también invitarle a que todas las preguntas sobre este documento y cualquier documento observable por el servicio las pueden realizar como ya está publicado en el mismo tablero de anuncio, la casilla que es de Centro de Atención de Usuarios del Servicio de Evaluación Ambiental, donde pueden asegurar que sus preguntas van a ser todas contestadas. Así que nuevamente agradeciendo su participación de todas las personas que estuvieron aquí escuchándonos y también a la excelente presentación de Santiago. Esperamos que todos estos contenidos les sean de ayuda para entender esta publicación. Nos estamos despidiendo y atentas y atentos a nuestras redes sociales para publicar las nuevas capacitaciones y nuevas actividades que el servicio entrega a la ciudadanía. Muchas gracias, tengan buena tarde. Chao, chao.